¿Alguna persona que se quiso acercar y darte una palabra de consolación que no conocías? ¿Cómo se siente, no? Mi cuenta fue un diagnóstico o algo y la persona, el doctor que me lo hizo, me dijo, guarda, tenés que ir a un hospital, hacerte atender ya porque esto posiblemente no sea bueno. En un momento que empezó a quemarse la piel, viste cuando tú te quemas que te queda paspado, Sí. no aguantaba nada. La primera vez que me lo pusieron al día siguiente, yo pensé que me moría ahí porque sentía, me pone mal, porque yo sé, por eso dije que mi historia es diferente. Y no disminuyo el dolor de otras personas, pero vos me estás entrevistando a mí, entonces yo hablo de mí. Dicen que cuando una persona está muriendo, ve toda su vida en un segundo. ¿Puedes confirmar esta teoría? En mi caso, no. Ok. ¿Por qué? Sería para contarte un poquito más adelante, porque sería el nudo de la situación. Karina, ¿cómo te describirías hoy a alguien que no conoce tu historia? ¿Cómo me describiría yo? Sí. Una esperanza. Ok. Motívame esta respuesta. ¿Por qué esperanza? Porque viví una situación fuerte de una forma casi diferente a lo que siempre se escucha o cuando se relata un tema así de importante. ¿Qué tipo de experiencia? La paz. Ok, pero ¿qué te pasó para que vos llegaras a decir que eso es esperanza para los demás? Que en mi vida una parte muy fuerte, importante para sostenerme fue Dios. Ok, pero ¿qué cosa? O sea, ¿qué te pasó? ¿Cómo inició la historia? ¿Qué te pasó a vos como persona? ¿En qué me cambió? No. ¿Qué te pasó? ¿Es una enfermedad? ¿Es una...? ¿Cuál fue la historia ¿Sí mía fue por de la enfermedad que... o fue te murió un pariente? No. Fue un tumor Ok. al seno, que fue una parte de mi vida que sí, fue fuerte. Ok. Y antes de la enfermedad, ¿quién era Karina y cómo es ahora la Karina que sufrió esto, no después? Anteriormente tuve situaciones, aunque de pequeña, siempre el peligro, una situación donde tú estás sin darte cuenta porque justamente no te das cuenta porque sos pequeña de la muerte, Okay. peligros, por ejemplo. Yo después, 2 ocasiones en mi vida siendo niña, ahora pensándolo, sí, fue peligro de haber muerto, pero después ya, durante los demás años, no, gracias a Dios, no hubo una circunstancia que uno pudo haber justamente encontrado la muerte, sino que en esta circunstancia era justamente encararla, ¿no? Pero la Karina de antes, que pasara este proceso, porque es un proceso, un tumor, ¿cómo era? O sea, ¿eras más activa o era sedentaria? Y esta cosa que te pasó, que ahora nos vas a contar, te dio esperanza, punto como dijiste antes, para seguir adelante y hacer más cosas en tu vida. ¿Te diste cuenta que es un clic? En realidad no cambió tanto. Okay. No cambió tanto porque todo lo que aprendí en mi vida y todo lo que usé me sirvió mucho para esta circunstancia, pero sí maduré en la parte de lo que es estar al borde de la muerte. Fue una experiencia que me hizo crecer en esa parte. Ok. Tú, antes del cáncer, del tumor, perdón, ¿tenías sueños? O sea, sueños de vida, o sea, que ¿querías ser alguien en la vida? Lo estaba realizando, porque son etapas. Estaba en la etapa que me tocaba y lo estaba disfrutando. Pero antes de que te lo diagnosticaran, la Karina normal. No tenías me afectó. objetivos. Es que mi objetivo era uno y siempre ha sido... Siempre fue ese. Algún día encontrarme con Dios. Así que esta para mí era como una puerta, que después más adelante te voy a explicar en qué punto, ¿no? Quindi tu objetivo siempre fue, antes de esta situación, era encontrarte con Dios. Sí. Ok, porque vos en tu vida, o sea, tú cuando dices esta cosa, a las personas que no la conocen,
desde tu niñez fuiste cristiana evangélica, entonces sembró siempre en su corazón el hecho de que como cada persona que cree en Dios, ¿okay? O como en su propio Dios, sueña de verlo, ¿no? Porque es una creencia que no puedes verlo en la tierra físicamente, entonces ella desde la niñez siempre quiso. Era mi motivación, el motor de mi vida. Okay, quindi para vos, después te voy a hacer una pregunta bien interesante. Okay. Quindi fue ese tu motivo, digamos. Sí, yo sabía una cosa que se me pasara por el camino en la vida, él iba a estar conmigo y la iba a poder superar. Ok. ¿Recuerdas el momento exacto en que recibiste el diagnóstico de tumor de mama? Ok. Me acuerdo que yo bañándome, duchándome, sentí como un caramelo, como una piedrita redonda en el seno. No le di mucha importancia, pensé que era un quiste de esos normales que a veces aparecen y después desaparecen, el organismo de la mujer, ¿no? Sí. Y no es que sea muy atenta al hospital y a estas cosas, siempre yo... Nunca lo fuiste. No, en ese aspecto no. Muy mal. Tranquila, no. Siempre sea, bueno, no sé, a veces irresponsabilidad un poquito en ese punto. Y bueno, con el tiempo eso no se fue creciendo. Me di cuenta que estaba pasando cualquier cosa de malo, me di cuenta que posiblemente era un tumor. Okay. ¿Más te sentías físicamente cansada? No. Era por eso mismo, bueno, para hacerla bien breve, porque es una historia muy larga. Sí. Una conocida de la congregación donde vive, una enfermera, me dice: Karina, anda y hacete ver. Le había comentado, anda, hacete ver porque puede ser peligroso y si dejas pasar el tiempo se puede. Y le hice caso. Hice por mi cuenta, fui un diagnóstico o algo, y el doctor que me lo hizo, me dijo: guarda, tenés que ir a un hospital, hacete atender ya porque esto posiblemente no sea bueno. No me dijo literalmente, porque no era mi médico. Tenía miedo, o por ahí estaba equivocado, pero... Sí. ¿Y vos qué te pasó por la cabeza? Es que una vez yo tuve un sueño, donde Dios me hizo entender que venía hacia mi vida una prueba importante. No me dijo qué cosa, pero yo lo entendía así, era como que ya dentro mío se estaba preparando para algo. Cuando justamente vamos al doctor con mi esposo, que me acompañó después con varios análisis, y la doctora me hizo la pregunta, o me confirmó, y lo sabía. Entonces cuando ella me dijo así, dije, pero el que se puso mal fue mi marido. Yo no, porque justamente... Porque magari yo tenía... como yo, o sea, si yo vengo a saber que mi mamá o mi hermana tiene algo que es un problema, porque puede llegar a ser mortal. Claro, como uno como ya se va acomodando a la idea, a la noticia. Y a veces no es así. Por eso yo pienso que es verdad lo que vos decís de esperanza, porque vos fuiste esperanzosa, si no estuvieras acá. No. Quindi la primera cosa que pensaste fue, llegó el momento en lo que... Esta es la prueba. Empezó la prueba. ¿Cómo cambió tu vida después de que te lo dijeron? Pues yo soy una persona que me desmayo cuando me sacan sangre. Se me baja la presión y me desmayo. La primera cosa que me vino, me van a sacar sangre siempre. Rápido. Eso fue que pensaste. Esa fue mi preocupación, porque te lo vuelvo a repetir, estaba tan descansada en Dios, que no pensaste humanamente lo que va a pasar. Me dejé llevar, no me prendí del miedo, del temor, del llanto, de la tristeza, de qué va a pasar. Era como una anestesia interna. Pero una anestesia bella. Estabas descansando, sabías quién estaba con vos en ese momento. Sí. ¿Y cuál fue el momento más difícil del proceso y cuánto duró el proceso? El proceso más complicado de todo eso era mi familia. Porque yo no quería que ellos se pusieran mal, que estuvieran tranquilos, que acá entraba la voluntad de Dios, que me preocupaba
para que ellos no me vean mal ni triste. Lo único que mis hijos veían, y bueno, vos sos una de las testigos que ni siquiera te acordás de alguna escena que haya hecho de depresión. Y no digo que esté mal, que justamente yo soy rara. Vos querías esconder eso. Y mi situación era rara también. Entonces, como yo tenía esta paz grande y todo lo que hacía era normal en el sentido de que no había bajones, por decirlo anímicamente, entonces en casa no se sintió que estuve enferma. Sí, era más visivo. Pero yo sí estaba mal, físicamente estaba destruida. Porque el proceso para que vos llegues a estar agotada, como es para que los que no saben, el proceso es sacar sangre. Eso cada vez que vas a hacer una cita te la sacan, que para mí era una tortura hasta que aprendí a cómo modelar mi presión, mi idea. ¿Y cada cuánto? Y el hecho después la quimio. La quimio, yo no entendía qué era la quimio, no sabía cómo era el proceso y después me explicaron, ¿no? ¿Cómo era? Era visión del paseo, ese mismo día me llevaron, me mostraron una sala con varias sillones reclinables, me explicaban que ahí te sientas, te ponen un líquido, depende del nivel de tumor o cáncer. El mío era el más alto. Wow. Porque ¿cuánto era grande esa Era el origen del tumor. Pero tú más me hablaste de que te sentías una piedrita. Creció como una pelota media pelota de ping pong. Wow. Era grande, de tal forma que llegó un momento que empezó a quemarse la piel. ¿Viste cuando tú te quemas que te queda paspado? No aguantaba nada, ni el suave de la camisa. Era esa parte sí, la sufrí. Físicamente sí. El hecho de que te pongan ese líquido a mano, porque con una aguja, con el cuentagotas no lo podían meter porque era espeso, era roja, era... La primera vez que me lo pusieron, al día siguiente yo pensé que me moría ahí porque sentía porque era el inicio del proceso. Un cansancio, parece que hubieras trabajado 3 días consecutivos, no te quedaban energías. Pero yo seguía sonriendo. Sí, vero. Seguía sonriendo. Quindi el momento más difícil creo que era cuando te metían ese líquido que te hacía cansar. Sí, para mí, en mi caso, ¿no? Y vos, ¿hubo un instante seriamente que te sentaste y dijiste, yo no voy a sobrevivir a esto? No, en ningún momento. ¿Y qué vivía el día a día. Que pensaba que no sé cómo va a ser Dios que me iba a sacar adelante, porque confiaba, porque Él me había hecho sentir que iba a ser una prueba. Quindi que no te ibas a morir. Por lo que Dios me dijo, no. Quindi vos, tu esperanza de vida la pusiste en Dios. Sí. Simplemente. Sin condición. ¿Y te sentiste sola en algún momento, incluso cuando estabas rodeada de gente? El proceso para mí era algo personal y solitaria. No podía reclamarle nada a nadie. Tenían que dejarme que caminara el camino del Valle de la Sombra y de la Muerte, la tenía que pasar sola, era para mí. Y en tu casa, porque yo pienso que hacías los controles, volvías a casa y tenías que vivir tu vida normal. Estaba todo el día en la habitación acostada, porque ¿qué pasaba? No me venía el apetito, yo perdí el apetito, el deseo de comer lo había perdido. ¿Qué síntomas físicos, aparte del cansancio, tuviste? No tenía hambre. ¿Sí? La boca era con gusto fuerte a metal, no tenía gusto, era metal, todo lo que comía era metal, era como si estuviera chupando un metal en boca. Los labios secos, no tenía, muchas veces la boca era seca, no venía la saliva, era como un chicle para provocarla, pero ni eso. Eso físicamente era... El momento que tuviste que perder el cabello. La segunda dosis que me dieron, porque era una vez cada 15 días por 3 meses, yo empecé a cepillarme, tenía el cabello largo, tenía más o menos por acá. Y veía que pasaba el cepillo y salía con todo el pelo. Pedazo de pelo. Y yo sacaba, lo limpiaba y lo volvía a pasar. Y seguía. Claro, digo, ya sé que voy a tener que pelarme y que lo tengo que aceptar. Justo empezaba el verano y le dije a mi esposo, le digo, Jorge, mira, hay que pelar. Basta, se terminó, no voy a estar ahí con las no, pelame, bueno.
Nos sentamos, acomodamos, hicimos todo como una ceremonia, me acuerdo. Y ¿Estaban solos? Sí, solos. Okay. Estábamos en el dormitorio donde estábamos y él agarró la tijera y empezó a cortar. Digo, corta con tranquilidad, dale nomás. Yo estaba ahí, me cortó primero los mechones y después agarramos bien cortito, hasta nos reíamos. Nos reíamos y bueno, afeitame, le dije, afeitame porque esto va para rato. Y tranquila, no me vi. ¿No perdiste un poco de feminilidad? No sé, para nada. Porque algunas pasa que lloran desesperadamente porque pierden una de sus partes de mujer, ¿no? Que te identifican. No, porque sabía que había gente que casi que se pelaba tipo soldado y que estaba de moda, entonces más o menos me consolaba. Entonces, pero no. Dios me daba una fuerza. Sí. Y por eso te digo que la fuerza que te da Dios es impresionante, aún para estos momentos que parece que cualquiera se puede quebrar, puede hasta quejarse, pasó, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿No? Y yo no dije eso, ¿no? Digo, Señor, tú estás probando que hay un Dios que realmente existe. Amén. No sabía que se iba a ¿cómo es? No sabía que se iba a convertir en una prédica esta, ¿no? Pero es la verdad, es la verdad. Es que, mira, te cuento una fuerte y me pone mal porque yo sé, por eso dije que mi historia es diferente y no disminuyo el dolor de otras personas, pero vos me estás entrevistando a mí, entonces yo hablo de mí. Pero yo me acuerdo que nos sentábamos en ese sillón y yo con mi esposo era reír, hacer chistes, hablar, conversar de todo. El lado positivo. Es más, en un momento me di cuenta que estábamos levantando un poquito la voz y me di cuenta, reaccioné, que había otras personas que no estaban, pero nos miraban, diciendo, pero ¿qué pasa? Entonces yo con Jorge, bajamos el volumen, porque Dios mío, y yo trataba de aguantar, pero yo pienso que dábamos luz de esto, porque yo estaba bien y mi esposo también estaba bien. ¿Hubo un momento en que vos caminabas por las calles y te miraban o hay alguna persona que se quiso acercar y darte una palabra de consolación que no conocías? ¿Cómo se siente, no? Mira, te cuento una de consolación y una que te miran. Sí. Estaba en el supermercado, me acuerdo, iba a comprar las cosas, mi esposo me llevaba, inició el tema del coronavirus que habían, justo a mí me diagnosticaron entre febrero y marzo y en marzo se cerró todo, pero como yo tenía ese permiso para salir, salíamos, entonces aprovechamos para hacer las compras y todo eso, ¿no? Me acuerdo que estábamos haciendo la cola, había sandías y Jorge no sé, fue a buscar y dejó la sandía en el piso en la caja donde vos pagás. Ajá, y no puedes levantar. Claro, y yo me agaché para querer levantarla, pero no tenía fuerza. Y una abuelita que estaba atrás se dio cuenta que yo no estaba bien. Y dice, señora, no, yo se lo alcanzo. Y vi que el abuelito me ayudó y me di cuenta que sí que se notaba. Yo trataba de ocultar, de pintarme un poquito porque estaba pelada totalmente y flaca. Soy flaca un poco, pero más estaba flaca blanca, todavía. estaba muy debilitada, pero sí se notaba y no lo podía esconder. Y la otra era que estábamos en el mar, me acuerdo, habíamos ido una escapada y yo estaba pelada así, se acerca una señora y me empieza a hablar y me dice, ¿sabes qué? Me dice, cuando venga de vuelta el pelo, te nazca el pelo, dice, vas a tener mucho, me decía, vas a tener mucho. Como si le hubiera pasado también. Porque lo pesó. Lo pasó, dice, mira cómo lo tengo, toda desprolija la señora, los rulos todos revueltos. Ahora que lo tiene. Y yo decía, ¿y así va a ser? Yo reía por dentro. Ok, no le creí mucho, pero resulta ser que antes lo tenía lazo y ahora lo tengo. Ahora lo tiene rulo. Gracias, señora, por sus consejos. Es verdad. Ella se acercó y me animó. Te animó. Sí, me animó. Y yo pero estaba bien, la dejé que me animara porque sabía que ella se sentía útil. Sí. Eco, sí.